Mi grupo está conformado por Yuley Rangel, Magali Pérez y quienes hablan Andrea Rueda. El día de hoy vamos a darles a conocer las teorías del conflicto y por la cual están conformadas cada una de ellas. Las teorías del conflicto son esencialmente 7. Existe la teoría sociológica de la sociedad y sus conflictos, la teoría estructural funcionalista, la teoría conflictualista, la teoría marxista, la teoría de la violencia, la volcánica y la teoría del conflicto que estudia sobre la paz y la no violencia. Como tal, las teorías del conflicto son hechos sociales que se dividen en 3 culturas principalmente, en la cultura política, en la económica y la social. ¿Por qué la política? Porque generalmente estamos casi que dominados por la política y por un gobierno al cual tenemos que obedecer leyes, normas, etc. Y la parte económica, pues si no hay economía en una sociedad, pues obviamente no habría sociedad y sería pues un caos total la parte de la economía. Y en el ámbito laboral, porque en el ámbito laboral pues también surgen culturas, surgen conflictos en los diferentes grupos de trabajo que se tienen en las empresas en general. Estos hechos sociales se dividen en sociedades, pero la sociedad se divide también en 2 partes fundamentales: las personas dominantes y los que somos dominados, o las personas que son dominadas. Los dominantes, pues ¿cuáles son los que conforman este grupo de dominantes? Entonces está el poder político, como les mencionaba inicialmente, toda la parte del gobierno, la política. También está la parte económica, que les decía que es muy importante también, y ahora también está incluida toda la parte de la religión. ¿Por qué la religión? Porque desde el Papa hasta el padre de la capilla de nuestro barrio tienen un enlace de obediencia, a lo cual nosotros, pues según nuestra religión o nuestro grupo religioso, obedecemos a ese tipo de religión. Y los dominados, pues son las personas que por las circunstancias les permiten acceder a ese poder, obedecer a esa persona que los está dominando. Dentro de las teorías del conflicto, como les decía, está pues la teoría sociológica, que se conforma en 2 teorías más: la conceptualista y la conflictiva. La conceptualista enmarca todo lo que son los conflictos sociales, es decir, todo lo que se puede llegar a presentar en una sociedad como tal. Y la teoría conflictiva pues ya estudia todo lo que son las contradicciones de la vida en la sociedad, todos los conflictos que se pueden llegar a presentar en una sociedad, en el barrio, en el trabajo, en la familia, en cualquier ámbito de la vida en nuestra sociedad. Y la teoría estructural funcionalista surge una interdependencia de la sociedad. ¿Con qué? Con el capital social y el capital cultural. Marxista. Según Karl Marx y Federico Engels, decían que la explicación de la sociedad se daba por sus conflictos. Entonces, según esta teoría, encontramos que los conflictos se dan por clase social, o sea, el factor social y económico. Según ellos, la teoría se basaba en la burguesía, pues, es decir, los capitalistas, y los propietarios, que eran los asalariados. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Es que se da una lucha de clases debido a que los capitalistas eran quien colocaban el dinero y que los asalariados eran los que les trabajaban a ellos. Entonces, por ende, se daba el conflicto social entre ellos dos. Entonces, debido al factor económico. También encontramos la teoría de la violencia. Entonces, la teoría de la violencia, ¿por qué se da? Por conflictos sociales, por conflictos armados, por segregación, exclusión, inequidad y la pobreza. Dentro de la teoría de la violencia encontramos la violencia directa o física. Entonces, la violencia directa o física es donde encontramos ya agresión verbal, donde usted golpea a una persona, ya sea física o psicológicamente, o verbalmente. En la violencia estructural encontramos que es donde se afecta psicológica o físicamente un grupo humano de personas. Es decir, esto es debido a los malos sistemas o al gobierno. Entonces, eso pasa mucho hoy en día, que las personas se mueren a causa de hambre, de miserias, por el estado de salud tan malo que tenemos, existen las enfermedades y llega a haber la muerte de toda una población. Encontramos la violencia cultural, entonces esto se da debido a culturas que la gente va creando hoy en día, es decir, los grupos armados que quieren apoderarse ya de las personas y pues agreden físicamente o estructuralmente a las personas, es decir, los agreden y lleguen hasta matarlos.
Encontramos que debido a la teoría de la violencia se afecta la parte psicosocial. ¿Qué quiere decir esto? Que hay afecto en los actores. Entonces, si una persona todo el tiempo la están agrediendo, física o verbalmente, esa persona va creciendo con problemas psicológicos, lo que hace que en el momento de llegar a actuar o relacionarse con una persona haya conflictos y no se entiendan entre sí. Con la teoría de la continuamos con la teoría de la sociología del conflicto liberal. Empieza con la lucha de la burguesía contra el poder absoluto de la nobleza. ¿Qué quiere decir esto? Que la burguesía empieza a pelear con la nobleza por lucha de poderes. La burguesía no quiere que todo se lo lleve la nobleza, sino que sea un solo grupo consolidado entre los dos. El conflicto es como el resultado de lo económico que hay dentro de una nación o país. Seguimos con la teoría volcánica. Como el cambio volcánico es cuando las personas explotan. Acumulación de tensiones, inicio espontáneo de la ira de la sociedad. También puede existir la revolución dependiendo de las leyes que se aprueben. Seguimos con la teoría del conflicto, el estudio sobre la paz y no violencia. Si todas las personas pensáramos igual y actuáramos de la mejor manera, no habría guerra, entonces llegaríamos a una paz sin violencia. ¿Ya? Eso sí era eso.